ahí vamos, buenas noches. A ver, esperando qué es lo que va a suceder estos días, pero parece largo. Ni modo. Ok, mientras se vayan conectando, vamos viendo un videito para enterarnos de aspectos internacionales. A ver, veamos qué pasa con Escocia y la Unión de Inglaterra. Un segundito. Durante siglos el Imperio Británico conquistó vastos y estratégicos territorios por todo el mundo, dominaba los mares, las principales arterias del sistema financiero nacían en Londres. En pocas palabras, el Imperio Británico era el hegemón. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial perdió este estatus ante Estados Unidos. Luego se fundó la ONU y, entre otras cosas, desde este organismo hicieron un fuerte llamado a las potencias conquistadoras a la descolonización. Es por eso que el Imperio Británico se fue haciendo chico desde los años 50 hasta prácticamente resumirse en lo que hoy llamamos Reino Unido, que está conformado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Como ven en el mapa, Irlanda del Norte es un pequeño trozo de país dentro de Irlanda, porque ésta se independizó de Reino Unido en 1922 tras una guerra, pero eso ya sería tema para otro video. Como saben, el sistema de gobierno de Reino Unido es una monarquía parlamentaria, y es en este punto donde me gustaría repasar lo que llaman la Mancomunidad de Naciones, donde por herencia el rey británico, o sea, Carlos III, es la cabeza de esta organización conformada por 54 países independientes y naciones colonia que comparten lazos históricos con el Reino Unido, es decir, hablamos de territorios que alguna vez fueron colonia o parte del Imperio Británico. Sorprenderé a más de uno si les digo que potencias como Canadá o Australia deben rendirle culto al rey británico Carlos III, quien es oficialmente su monarca y jefe de Estado. Nueva Zelanda, Jamaica y otra docena de naciones se encuentran en la misma situación. Un grupito de países conocido como monarquías de la Mancomunidad, que tienen al rey como jefe de Estado. Sin embargo, algunos países empiezan a rebelarse, como fue el caso de Barbados, que en el 2021 se independizó de Reino Unido y la reina Isabel dejó de ser la jefa de Estado de esa pequeña nación insular que se convirtió de la noche a la mañana en república. Y es el pueblo el que de ahora en adelante elegirá a sus propios gobernantes en las urnas, sin tener ya que besarle la mano y otras partes del cuerpo al monarca británico. Si bien en Barbados el rey británico ya no es su jefe de Estado, Barbados sigue formando parte de la Mancomunidad, porque al fin y al cabo es una organización que ofrece grandes impulsos económicos a sus miembros. Por eso es importante definir los criterios. La Mancomunidad de Naciones es una organización compuesta por 54 países que fueron colonia o parte del Imperio Británico, donde si bien el rey Carlos III es el líder, la mayoría de estos países no tienen que andarle besando la mano. Luego tenemos a los así llamados reinos o monarquías de la Mancomunidad, que están compuestos por 15 países que tienen al monarca del Reino Unido como su jefe de Estado y manda más. Como ya dije, en este grupo que deben besarle la mano al rey entran países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Jamaica. Y dentro de toda esta ensalada se encuentra Reino Unido, compuesto por 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Que Barbados se haya independizado de la monarquía británica y que Jamaica quiere independizarse es una cosa, pero cuando los escoceses dicen que quieren independizarse de Reino Unido, la última gran reliquia de lo que queda del Imperio Británico, el asunto ya no es tan trivial. ¿Conoces a alguna mujer que es correcta, que tiene novio o que no te da bola, pero que tienes unas ganas enormes de llevártela?
Como expliqué en el video anterior, en el 2014 Escocia quería independizarse de Reino Unido y hasta realizaron un referéndum de independencia en un proceso legal, donde tanto el gobierno interno de Escocia como el gobierno de Reino Unido acordaron respetar el resultado. Sin embargo, hubo una gran campaña de desprestigio de la independencia escocesa desde Londres, donde les vendieron a los escoceses la idea de que una independencia de Reino Unido significaba también que los escoceses dejarían de formar parte de la Unión Europea y que lo pasarían muy mal sin el apoyo de Londres y del bloque europeo. Y tras una buena campaña, el 55% de los votantes escoceses decidieron en el 2014 seguir siendo parte del Reino Unido y por lo tanto de la Unión Europea. Pero 2 años más tarde, en el 2016, en Reino Unido se realizó un referéndum para decidir si se salían de la Unión Europea, un proceso conocido como Brexit. Y casi el 52% de los votantes del Reino Unido decidieron salirse del bloque europeo. Y aquí viene un dato curioso. Como ya expliqué, Reino Unido se compone de 4 países. Y si vemos los votos por separado, resulta que el 62% de los escoceses votaron por seguir formando parte de la Unión Europea. Pero como los ingleses son mayoría, el resultado final es que el 52% de Reino Unido quería salirse del bloque. Fue en ese momento cuando los escoceses se dieron cuenta de 2 cosas importantes. La primera es que fueron engañados con una campaña de desprestigio desde Londres para que no lograran su independencia de Reino Unido en el 2014. Y segundo, que en Escocia la democracia es una farsa. Porque da igual si la mayoría de los escoceses quiere una cosa, como seguir siendo parte de la Unión Europea, porque al final se hace lo que deciden los ingleses que son mayoría en Reino Unido. Es por eso que tras el referéndum del Brexit en el 2016, no faltaron voces en Escocia que reclamaban un nuevo referéndum buscando la independencia, similar al celebrado en el 2014, con la esperanza de salir del Reino Unido antes de consumarse el Brexit y poder permanecer en la Unión Europea. Finalmente, la fecha llegó y no se hizo nada. A pesar de que Escocia históricamente ha deseado la independencia política del Reino Unido, en estos momentos las posibilidades de un nuevo referéndum son bajas debido a una variedad de factores. La situación política actual revela un cambio de actitud entre el pueblo escocés, a lo que se suma una falta de apoyo a un referéndum de independencia entre la élite y el pueblo del Reino Unido. A lo anterior hay que agregarle que la situación económica actual en Escocia no es lo suficientemente próspera para la independencia. Y finalmente, aunque el nacionalismo escocés es fuerte, no se puede equiparar al movimiento por la independencia que se vivía antes del 2014, porque ahora es difícil ponerse de acuerdo sobre una visión única del significado del nacionalismo escocés. Soy Gabriel Bulgakov y como lo prometido es deuda, vamos a hablar en esta ocasión de Escocia y las posibilidades de que termine siendo independiente del Reino Unido y vuelva a ser parte de la Unión Europea. Les explicaré las circunstancias actuales que se viven en la isla de Gran Bretaña y cómo se encuentra el proceso legal, político y social respecto a un posible referéndum en Escocia. Hablaremos de historia y les aportaremos muchos datos de impacto. No parpadeen porque el tema que vamos a tratar en este video se hablará mucho en los próximos meses, pero ustedes lo tendrán en primicia. Sin más introducción, empecemos. Actualmente Escocia es parte del Reino Unido, pero tiene una identidad que está a menudo separada de la británica. Las leyendas de William Wallace, Robert de Bruce y los jacobitas son una muestra de que los hijos de Escocia se enorgullecen de los momentos en que se han rebelado contra Inglaterra. La historia entre Inglaterra y Escocia ha contribuido a fuertes sentimientos nacionalistas dentro de la Escocia de hoy, y es parte de la razón por la que los escoceses intentaron independizarse varias veces en el pasado. Con el fin de entender el nacionalismo y la independencia de los escoceses, es importante mencionar brevemente la historia de Escocia y el Reino Unido. Escocia ha pasado por varios periodos en los que hubo una lucha por el poder entre escoceses e ingleses. Uno de los principales acontecimientos históricos que ha contribuido al nacionalismo escocés fueron las guerras de la independencia de Escocia, que empezaron a finales del siglo XIII y produjeron leyendas como la de William Wallace, líder de la rebelión, y Robert de Bruce, que se convirtió en el siguiente rey de Escocia. Son personajes que llegaron al imaginario colectivo gracias a la película Corazón Valiente de Mel Gibson, que seguramente muchos de nuestros seguidores recordarán.
En 1320, durante un breve periodo de paz, se redactó la Declaración de Arbroath, que declaraba la soberanía de Escocia. Sin embargo, de 1332 a 1357 hubo una segunda guerra de independencia por conflictos no resueltos de la Primera Guerra. Escocia mantuvo su independencia al final de esta guerra, pero el conflicto y la tensión continuaron entre los dos reinos durante siglos. Para 1603, Escocia e Inglaterra forjaron una conexión con la Unión de las Coronas, cuando James IV de Escocia, conocido en español como Jacobo, se convirtió en James I de Inglaterra, después de la muerte de Isabel I sin herederos. A pesar de que Escocia e Inglaterra compartían monarca, los dos reinos estaban políticamente divididos, con parlamentos separados. Sin embargo, los reinos se integraron en una nueva bandera. El 1 de abril de 1606 se creó la Union Flag, que era una combinación de la bandera de Inglaterra, una cruz roja sobre un fondo blanco conocida como la Cruz de San Jorge, y la bandera de Escocia, una aspa blanca sobre un fondo azul conocida como la Cruz de San Andrés, que es similar a la bandera británica de nuestros días conocida como Union Jack, donde se integró la Cruz de San Patricio, que representa a Irlanda. En 1707, Escocia e Inglaterra se unieron oficialmente, creando el Reino Unido. Económicamente, la unión de 1707 benefició a Escocia, que sufría por la pérdida de acuerdos comerciales con Francia, malas cosechas y una colonia fallida en Panamá. Sin embargo, muchos escoceses no estaban felices, pues habían perdido representatividad en el Parlamento y también habían perdido su independencia. Gobernar esta nueva unión no fue posible sin el nombramiento de un secretario de Estado escocés que se encargara de los asuntos relacionados con Escocia. Y esto permitió que Escocia funcionara de forma semi-independiente. Las cosas se mantuvieron en su lugar, pero el sentimiento independentista no se apagó. Y así ya debemos ubicarnos en los años después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el nacionalismo escocés comenzó a ganar poco a poco más notoriedad en el escenario político. En la década de 1970, el nacionalismo escocés y el Partido Nacional Escocés estaban en el centro de la atención política y desde entonces han sido considerados seriamente en la política británica. Actualmente, las relaciones entre los gobiernos de Escocia y Reino Unido han estado en un punto muerto por la concesión de una orden conocida como Orden de la Sección 30 del gobierno británico, que si bien permite al Parlamento escocés aprobar leyes o procesos como el referéndum independentista del 2014, Londres siempre debe dar una orden. Sin esta orden de la Sección 30, un referéndum sería ilegal e inaplicable. La Ley de Referéndum de Independencia de Escocia del 2013 estableció los arreglos para el plebiscito y fue aprobada por el Parlamento escocés en noviembre del 2013, luego de un acuerdo entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno escocés. Es decir, en Londres no pusieron peros a la hora de realizar el referéndum. La propuesta de independencia requería una mayoría simple para ser aprobada. Los resultados se respetarían por parte de ambos gobiernos y finalmente, como ya les expliqué, los escoceses dejaron ir la oportunidad de alcanzar la independencia, tras una buena campaña desde Londres donde explicaban lo mal que lo pasarían los escoceses sin el manto de Reino Unido y la Unión Europea. En el 2014, ante la pregunta de si Escocia debía ser un estado independiente, el no se llevó el 55,30% de los votos y el sí solo un 44,70%. Esto significaba que Escocia seguiría siendo parte de Reino Unido. Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia desde el 2014 y líder del Partido Nacional Escocés, cuyo propósito es lograr la independencia, dijo recientemente que quiere celebrar el próximo referéndum de independencia el 19 de octubre del 2023. Ya ha considerado la posibilidad de llevar a cabo ese referéndum sin una orden de la sección 30 del gobierno británico. Está claro que el gobierno de Reino Unido puede oponerse al referéndum y sin dicha orden no queda claro si el referéndum sería legal y lo más seguro es que sea considerado ilegal. Y es que un referéndum sin orden y acuerdo con el gobierno británico sería un acto inmensamente provocativo en Reino Unido, lo que a su vez traería más inestabilidad política.
Parte del plan del Partido Nacional Escocés es que si Escocia logra la independencia, el siguiente paso sería volver a formar parte de la Unión Europea. Para muchos escoceses, esto suena como una buena manera de arreglar el Brexit en su territorio. Y una encuesta reciente sugirió que al 69% de los escoceses les gustaría volver al bloque europeo. La primera ministra escocesa ha dicho que el pueblo de Escocia acudió a las urnas en el referéndum del Brexit del 2016 como ciudadanos de la Unión Europea y votó abrumadoramente para seguir siéndolo. Y es que si Escocia sigue siendo parte del Reino Unido, deben asimilar que no volverán a la Unión Europea. Y si quieren formar parte de la Unión Europea, la vía pasa por divorciarse del Reino Unido. Un punto importante del que desde Londres pueden hacer campaña en contra de la independencia es que Escocia, al formar parte del Reino Unido, tiene como moneda la libra esterlina. Y los escoceses tienen poco entusiasmo por el euro. En Edimburgo tendrían que evaluar si económicamente pertenecer o no a la Unión Europea sería algo bueno para Escocia, cuando en estos momentos la actual economía europea está más que comprometida debido a la crisis económica, energética y geopolítica actual. Como ya lo mencioné, desde principios de la década de 1990, la visión de independencia del Partido Nacional Escocés ha sido la de Escocia en la Unión Europea. Sin embargo, siempre ha habido elementos del partido que deseaban evitar tanto las limitaciones de la membresía de la Unión Europea como las limitaciones creadas por ser parte del Reino Unido. Y encontrar un punto medio suena una tarea bastante complicada. Nada de lo dicho hasta ahora significa necesariamente que Escocia vaya a votar por la independencia en caso de otro referéndum, dado que el país sigue dividido a partes iguales sobre el tema. Pero el pulso al gobierno del Reino Unido ya está echado, y la posibilidad de una Escocia independiente golpearía la ya maltrecha economía británica. Antes de poder llegar a Bruselas para presentar una solicitud de membresía en la Unión Europea, Escocia tendría que asegurarse hacerlo todo de manera legal, dado que no hay manera de que una Escocia declarada independiente de forma unilateral tenga cabida en la Unión Europea. Por otro lado, una solicitud de membresía por parte de Edimburgo representaría un caso único para la Unión Europea, en el que un país que ya había estado dentro del bloque como parte de un antiguo Estado miembro solicita volver a unirse al redil. Sin embargo, en términos legales ese contexto no importaría, y Escocia tendría que seguir el mismo procedimiento de solicitud de membresía que cualquier otro país, según lo establecido en el artículo 49 de los tratados del bloque comunitario. Pero como decía, antes de todo esto, su independencia debe ser considerada legal y luego ser reconocida internacionalmente. Aunque ya hay una serie de países esperando en la fila para entrar en la Unión Europea, principalmente naciones de los Balcanes occidentales que solicitaron su ingreso hace años, las cosas podrían ir mucho más rápido en el caso de Escocia. Algunos han sugerido que una Escocia independiente podría concluir las negociaciones de membresía en 2 o 3 años, similar al proceso de adhesión de Finlandia a mediados de la década de 1990. Si la tierra de William Wallace logra su ansiada independencia y libertad y pide asociarse a la Unión Europea, es algo que tendremos que esperarlo para ver, dado que por ahora son los jueces británicos los que tienen en su mano la potestad para aprobar un referéndum, y luego habrá que ver si los escoceses quieren el divorcio con Reino Unido o no, porque desde el 2014 muchas cosas han cambiado. Y la situación económica actual no es tan buena como para ponerse a experimentar y luego ansiar unirse a la Unión Europea en 2 o 3 años. La forma actual de los escoceses de buscar su independencia es ejemplar, todo dentro del marco legal, por la vía democrática y de forma pacífica. Si me preguntan si es posible la independencia de Escocia, yo me atrevería a decir que sí es posible. Pero si me preguntan si Escocia estará mejor sin su hermano mayor, Inglaterra, la respuesta ya no es tan sencilla. Realizar un referéndum en estos momentos de tanta inestabilidad para mí sería un error. De haberse independizado hace 8 años, sin duda que hoy los escoceses estarían mejor.
pero hacerlo ahora no les garantiza un futuro más prometedor, y los primeros 3 o 4 años serán muy duros. Si los escoceses entienden eso y están dispuestos a ajustarse los cinturones y trabajar duro varios años para superar los grandes desafíos que trae consigo la independencia, pues adelante. Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. Y si el deseo de los escoceses es ser independientes y en Londres dan el visto bueno, pues muy pronto podremos verlos logrando su ansiada libertad. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que todo bien. El martes teníamos poca asistencia, ¿no? Bien, hemos aprendido algo, ¿no? Acerca de este video, ¿se han dado cuenta? Yo he aprendido que siguen unidos los países con los que Gran Bretaña ha conquistado, ¿no? En la época antigua. Entonces, siguen vigentes esos países. Y eso de escuchar 3 nombres, Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, es justamente por todos esos cambios, ¿no? Que he aprendido yo ahora en este video. Entonces, hay muchas cosas que aprender y justo acerca de lo que están hablando de la salida de Escocia, también del Reino Unido, liberarse del mandato de Inglaterra, por todo lo que está sucediendo, ha habido también comentarios respecto a eso, ¿no? Aquí en Bolivia, referente a que Santa Cruz quiere ser independiente, ¿no? Que podría darse también en algún momento. Tomen en cuenta que los Estados Unidos, Brasil, cada uno de los estados tienen sus propias leyes y sus propios gobernadores, ¿no? Estados Unidos es parte de varios países, ¿no? Y en algún momento podríamos llegar a eso, pero a ver qué se vendrá. Primero hay que solucionar este problema. Que aún continúa, que aún se mantiene. Parece que, si no me equivoco, el gobierno va a dictar un estado de sitio, ¿no? Están trayendo militares. Así que tengan mucho cuidado, señores, no salgan. Está bien apoyar, pero apoyen desde su casa haciendo otras cosas, no metidos ahí en las barbacoas, como dicen, ¿no? Muy bien. Hoy nos toca exponer al grupo La Ladi. Erwin, ¿estás? Juan Jesús. Buenas noches, licenciado. Estoy con la cámara apagada, dicen, para disculpar. Ya, no hay problema. Igual tienen que compartir para que empiecen su exposición. Prácticamente Gary Chávez, es con Gary Chávez que tengo que exponer. Me la envió la diapositiva, pero parece que no logró ingresar a la sala. Así que voy a empezar entonces yo nomás, a ver. Ya, o si no, démosle un rato e intentar comunicarte. Yo empezaré un poco recordando lo que hemos visto, porque era la mitad, y mientras tanto llamo lista también. Vamos a ver la parte de la normativa de la Ley General de Aduanas y el reglamento referente a normas de origen, pero llamaremos lista. Mayra, ¿está Mayra? Muy bien, llamamos lista. Katiuska creo que ya no viene más. Nadie ha comentado de ella, ya tiene 5 faltas. Tal vez ya ha vencido la materia, ¿no? Entonces vamos borrando. Gary Chávez, sé que faltó la anterior clase también. Así que veamos a ver si llega. Si no lo haces solo, Erwin. Ok. Erwin está. Juan Jesús Gutiérrez. Presente, Licen. Buenas noches. Kevin. Presente, licenciado.
Belén, Presente, Lisa. Daniela, Presente, Lisa. Alessandro, Luis Alessandro, Marcelo Oscar, Presente, Lisa. Rafael, Presente, Licen. Mayra, Mayra no está, y Romina, Juan Carlos. Presente, Licen. Bien. Hasta este punto ya estamos con el grupo 3. El grupo 1 hay una participante que no ha expuesto. Se le ha dado la oportunidad para que exponga el martes, que tampoco vino. Entonces estamos con 0. Licenciado, la compañera Romina dice presente en Sí, el sí, chat, sí. creo. Ya le he visto. Gracias. Gracias, Kevin. Bien, como les comentaba, entonces tomen en cuenta igual las asistencias, señores, ¿no? La presentación, suban sus trabajos. No está Mayra, pero por favor, Juan Carlos, dile que suba su trabajo. Tú lo has subido, pero las diapositivas. Entonces, que Mayra suba por lo menos la presentación para que pueda calificar, ¿no? En la plataforma tengo que ver el trabajo para calificar. ¿Ya? Los demás, no se olviden, hay una sola persona también que no ha presentado su trabajo, el primer trabajo, que era para hasta el 8. Ya está revisado, ya están las notas también en la plataforma, así que ya no tenemos vueltas, ¿no? Les he hablado desde un comienzo, no es que no quiera colaborarles, pero sí les doy la oportunidad, pero si no, no cumplen, difícil que estemos a vueltas, ¿no? Eso también es perjudicial para el avance de nuestra materia. Bien, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que hemos hablado el día martes, referente a la normativa legal de la Ley General de Aduanas en relación a normas de origen. También el día martes hemos analizado un poco la plataforma o la página de la LADI, donde hemos visto que en esa página hay mucha información referente a normas de origen, porque al final es la Asociación Latinoamericana de Integración, donde están suscritos todos los países de Latinoamérica. Y dentro de esa asociación hay acuerdos de complementación económica justamente que hablan de normas de origen preferenciales, ¿no? Que tienen los diferentes países. Y en realidad nosotros, como Bolivia, tenemos que analizar lo referente a las normas de origen y los acuerdos que tenemos con los diferentes países. Ese es el trabajo práctico, grande que van a hacer. Y hemos comentado también, ¿no? Que la información referente al AC22 y el AC47 es la misma que emite la resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Sí? Es lo mismo, van a copiar, pegar, pero por favor ordenen y lean y vean la información, preséntenlo de manera formal, pero es todo lo referente a normas de origen. Uno, hay en la página de la Aduana Nacional, pero eso es resumen. Está bien que pongan ese resumen, la fecha de cuando se ha realizado el acuerdo, pónganse entre Bolivia y Chile, ¿sí? Los diferentes protocolos, está bien como resumen, pero el documento o la normativa referente a normas de origen tiene que estar en el documento, ¿no? No quiero otras cosas. Sí hay dentro de los acuerdos, fuera de las normas de origen, la parte de educación, la parte de tecnología, la parte de apoyo científico, económico, hay en los acuerdos. Pero lo que estamos viendo puntualmente es las normas de origen. Si quieren pueden tenerlo como información, pueden leer también ustedes, porque si abren la página de la Aduana Nacional van a ver los acuerdos. Tenemos acuerdos desde la Organización Mundial del Comercio, aduanas y las diferentes
los diferentes países, ¿no? Pero lo que más queremos ver o lo que estamos analizando y lo que está dentro del arancel de importaciones también para las partidas arancelarias son las preferencias arancelarias y las normas de origen de acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos de complementación económica que tenemos con los diferentes países de Latinoamérica, ¿ya? Hemos comentado también que tienen que tener ustedes ya el conocimiento de qué países pertenecen a la comunidad andina, qué países pertenecen al Mercosur, qué países están dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, cuáles son los acuerdos que tenemos. Eso tienen que tenerlo ya claro, ¿sí? Están en su último semestre, ya van a dar, creo que fin de año, su examen de grado para ser técnicos superiores. Y si no conocemos ciertas cosas, no entiendo cómo van a salir profesionales. ¿Ya? Entonces, es una recomendación que les he dado el día martes, lo vuelvo a recalcar acá con la mayor parte que está ahora en clases. Y tomen empeño, ¿sí? Tomen empeño. Es depende de ustedes. Cada uno de ustedes es diferente y cada uno de ustedes tiene sus capacidades y sus responsabilidades también para ser buen profesional en algún momento. ¿Ya? Bien, hemos visto, vamos a analizar esto, voy a acabar lo de la Ley General de Aduanas, después lo voy a dejar a Erwin, si no aparece Gary, para que haga la exposición. Y vamos a continuar con el reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Listo? Entonces, es un recuerdo, lo voy a hacer rápido, vamos a leer y voy a explicar un poco, porque la normativa legal no se puede resumir, pero sí se tiene que saber explicar. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Ustedes tienen la ley y reglamento, Ley General de Aduanas, reglamento a la Ley General de Aduanas, y como técnicos superiores que van a ser algún momento profesionales en comercio internacional, los principales documentos que los tienen que utilizar como la Biblia del comercio exterior es la Ley General, Reglamento, Código Tributario y Reglamento al Código Tributario, donde están especificados todo lo referente a la normativa aduanera. Entonces, tenemos que conocer por lo menos los conceptos básicos, ¿no? No memorizarse, pero sí entender que cada artículo que ustedes están leyendo, a veces hay palabras que no entienden, igual que los que han pasado conmigo nomenclatura arancelaria, se les ha dicho que lo que no se entiende se busque en el diccionario para que puedan entender. Porque si hay una palabra dentro de este párrafo y no la entienden, no van a entender todo el párrafo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esa información. El artículo 147 de la Ley General indica que las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en determinado territorio aduanero extranjero, en concordancia con los principios de la legislación aduanera nacional y con los convenios internacionales. Las mismas que podrán ser de origen preferencial o no preferencial. Nosotros utilizamos las normas de origen preferenciales dentro del acuerdo en la Asociación Latinoamericana de Integración y los acuerdos de nuestra legislación aduanera para las preferencias arancelarias, que está dentro del arancel y en toda la normativa, tanto en la ley y en el reglamento, para considerar que las mercancías que son producidas, cosechadas, extraídas, fabricadas dentro de otro territorio extranjero, ¿sí?, puedan considerarse como originarias del bloque o del acuerdo, y con la presentación, obviamente, de un certificado de origen que se va a hablar posteriormente, se valida para que podamos o puedan tener las preferencias arancelarias entre los países que tienen el acuerdo. En el caso de estas preferencias arancelarias, para nosotros y para los otros países es el no pago para los importadores, obviamente, el no pago del gravamen arancelario, que es el GA, que nosotros sabemos que está entre 0 y 40%, dependiendo del tipo de mercancía que vamos a importar. El artículo 148 indica, la declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. Ya he señalado desde un comienzo, cuando hemos empezado a hablar referente a normas de origen,
para la emisión de este documento o para hacer esta declaración certificada en nuestro país son los exportadores que se tienen que registrar ante este organismo competente o esta institución competente, que en nuestro caso es el SENAVEX, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. Esa es la autoridad que mediante sus técnicos, el estudio que haga, la declaración jurada que haga el exportador, el SENAVEX, mediante sus técnicos, van y verifican si realmente esa mercancía es producida, cosechada, extraída, si tienen sus parcelas, si tienen sus fábricas, si están utilizando los insumos necesarios para determinar como originaria esa mercancía en nuestro país y puedan emitir el certificado de origen, ¿no? No es que el certificado de origen salga porque yo voy y le pido al SENAVEX que me emita un certificado. Se tiene que hacer un estudio porque eso es parte de los convenios internacionales que tenemos. Y por eso esta normativa que ustedes están analizando de los acuerdos de complementación económica, obviamente tienen sus criterios para que cada uno de los países determine si van a aplicar o no como originaria un país, utilizando material del país, del bloque comercial o de terceros países, ¿verdad? En cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias que corresponden. Dentro de la operativa aduanera, obviamente se tiene que presentar documentos de respaldo, ¿verdad? Que va en la página de documentos adicionales que se presentan dentro de la declaración de mercancías de importación al momento de hacer una importación, ¿no? Para que nosotros tengamos preferencia, para que nuestros importadores, como operadores de comercio exterior, tengan estas preferencias arancelarias, tienen que presentar el certificado de origen firmado, avalado por el organismo, la institución competente en el país de donde viene esa mercancía, ¿no? Hay técnicos que están encargados de la firma autorizada, que por si acaso también dan examen, tienen que estar avalados por la Asociación Latinoamericana de Integración y que trabajan dentro del SENAVEX, ¿no? Ellos son los que emiten, van, verifican, en realidad son los técnicos que te van a emitir el certificado de origen y lo van a firmar. Y justamente esas firmas que hemos analizado, que hemos visto el día martes dentro de la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, que tal vez también nos mencione Erwin en su exposición, están avaladas por la Asociación Latinoamericana de Integración. Cada que un funcionario deja de trabajar en el SENAVEX, se tiene que mandar como un memorándum a la Asociación Latinoamericana para decirle, este funcionario ya no trabaja desde tal fecha. Y se pone en la página, ¿sí? O si no, si entra a trabajar otro profesional al SENAVEX, igual se manda una carta a la Asociación Latinoamericana y eso va en la página donde dice este funcionario ha empezado a trabajar desde tal fecha. Y esto es a nivel Latinoamérica. Todos los países dentro de la Asociación Latinoamericana tienen que hacer ese ejercicio, se podría decir, porque en esa página, en la página de la aduana, ustedes pueden verificar del país que estén importando, si son importadores algún momento, si esos funcionarios tienen la firma autorizada de la Asociación Latinoamericana de Integración, obviamente de su institución que corresponde, como en nuestro caso, el SENAVEX, ¿no? Entonces, la prueba documental es el certificado de origen. Ya hemos hablado dentro de la Organización Mundial de Aduanas que hay dos requisitos importantes, ¿no? Que son los criterios para poder clasificar como originarias las mercancías. Ese criterio tiene que estar documentado y ese documento es la prueba documental que se llama certificado de origen, ¿sí? Y el otro es la parte del transporte. También el transporte tiene un documento que se tiene que emitir o se tiene que presentar como documento soporte que, dependiendo del medio de transporte, puede ser el CRT, el BL, la guía aérea, el manifiesto internacional de carga, etcétera, ¿no? Dependiendo del medio de transporte. Pero este requisito indispensable es obviamente para que nos podamos acoger a preferencias arancelarias. ¿Es obligatorio la presentación del certificado de origen si viene de algún país de Latinoamérica? No es obligatorio, porque si yo quiero tener esa preferencia, tengo que exigir o tengo que saber que esa mercancía ha sido producida, cosechada, extraída en otro país
obviamente de Latinoamérica, y exigir el certificado de origen para que yo pueda beneficiarme de las preferencias arancelarias. Como he comentado algún momento, yo he visto, declaraciones, Luis anteriormente, que presentaban sin certificado de origen y venían, pónganse, de la comunidad andina. Y he hecho la consulta, ¿no? Al importador y certificado de origen, caso se tiene que presentar. No es obligatorio, pero si usted quiere tener beneficio, ahorita está pagando 20% del gravamen arancelario, pero si hubiera solicitado el certificado de origen, hubiera pagado cero, está pagando impuestos por demás. Uno, porque su agencia no le ha comentado. Dos, porque no tiene el conocimiento, ¿verdad? Entonces, justamente nosotros, que algún momento podemos ser asesores de nuestra empresa o de algunas empresas, tenemos que decirles las cosas que corresponden para que se puedan beneficiar y también su importación no salga tan cara, ¿no? Para que pueda tener por lo menos, o su inversión sirva para que se pueda vender a un determinado precio en nuestro país y tenga las ganancias que corresponden, ¿no? Es lo que se quiere. El artículo 149, cuando en la aceptación de la declaración de mercancías a consumo durante el reconocimiento físico de las mismas surgen indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la administración aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación. El trámite de despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la administración aduanera exigir la presentación de la boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan pagar por la importación de las mercancías. En el aspecto operativo, porque después de todo, toda la normativa legal se va a convertir en una operativa aduanera, se habla del reconocimiento físico o reconocimiento documental, ¿no? Eso hablamos de los aforos de canal amarillo rojo, porque el verde obviamente no es revisado por la aduana nacional. Y eso es lo que les decía el martes, ¿no? Tienen que tener más miedo al canal verde porque a veces las agencias despachantes no hacen un buen trabajo y como sale verde, los mismos importadores, si ustedes son importadores, no le dan importancia. Sí, pero pueden haberse equivocado en la partida arancelaria o pueden haberse equivocado en algo y para los canales verdes hay fiscalización posterior que hace la aduana nacional mediante, obviamente, el departamento de fiscalización. Y eso lo pueden revisar después de un año, después de 2 años, después de 8 años o después que quiera, porque la aduana nunca va a perder, ¿no? Entonces, dentro de este reconocimiento físico que se hace, porque es un técnico que verifica la documentación, si tiene alguna observación del documento, no puede suspender el despacho, pero sí puede pedir una boleta de garantía bancaria o seguro de fianza para que los tributos supuestamente omitidos por si el certificado de origen es falsificado o no corresponde a un documento fidedigno, porque tiene una duda razonable el técnico, esta boleta de garantía es solicitada. Después se da levante. Obviamente, primero el importador tiene que presentar la boleta de garantía. En el caso de que en el momento de que el técnico aduanero verifique y realmente este documento es falsificado o no corresponde, fuera de que se cobre la boleta de garantía bancaria o seguro de fianza, se va a iniciar un proceso por falsificación de documentación aduanera, ¿no? Entonces, por eso les digo, es complicado cuando quieren engañar a la aduana nacional, que muchos lo han hecho, pero después de unos años se ven con que la fiscalización posterior llama a la agencia, llama al importador, inicia los procesos fuera de lo que tienen que pagar las sanciones que corresponden, más multas y más intereses. Así que tengan mucho cuidado en este aspecto, no solamente en la presentación del certificado de origen, sino en todo lo que se hace dentro del contexto de la presentación de documentos ante la aduana nacional. Y ustedes, si no trabajan en agencia, por algo están estudiando, ¿verdad? Porque ustedes van a verificar si son importadores o trabajan en alguna empresa, no van a depender de la agencia. Si hacen mal su trabajo, la agencia despachante, quien está haciendo el trabajo mal son ustedes,
porque ustedes trabajan en el área de comercio exterior, ¿sí? Y no le van a echar la culpa a la agencia por algo que ustedes tenían que haber revisado en algún momento. Muy bien, esa es la parte de la Ley General de Aduanas referente. Yo creo que es entendible, ¿no? Porque lo que quiero es que ustedes conozcan, obviamente, los conceptos generales, y eso es lo que les he comentado desde el momento que les he dado las clases, tanto de nomenclatura como normas de origen. No me van a conocer todo el texto, todo el documento, toda la normativa, sino que tengan los criterios necesarios para que se desenvuelvan. Y si tienen alguna duda, tienen todos los documentos adicionales que les he pasado para que puedan buscar información, o las páginas que son las oficiales en este caso, ¿no? Porque una cosa es buscar información de una monografía de Pepito Juanito, que puede que esté bien, pero es preferible que busquen información fidedigna de las instituciones que se dedican al comercio internacional o comercio exterior en el mundo, OMC, OMA, ALADI, Comunidad Andina, el Mercosur, ¿sí? Y otras instituciones. Muy bien. En cualquier momento puedes compartir, Erwin, si ha llegado Gary, para que puedan. Yo, licenciado, bien, pues. Muy bien. Dale para ampliar, aquí hay, bueno, en la parte de abajo, al lado, esa. Exacto, ahí dale clic. Ahí dale clic. Ya. Buenas noches. ¿Me escucha, Lice, no? ¿Se Sí, sí, escucha? se escucha. Dale. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Voy a empezar a exponer entonces el tema que nos tocó, que es norma de origen. He sacado esta información de la página de ALADI. Ya está conformado por Gary Chávez Huanca y mi persona, Erwin García. Ya, la LADI. Entonces, este es un texto consolidado y ordenado del régimen general de origen de la LADI. Es una resolución que sacaron esta organización, que es la resolución 252. Ya la LADI prácticamente está conformado por 13 países, en la cual está Bolivia, y prácticamente nos regimos por esta norma. Está compuesto entonces esta resolución por 2 capítulos. En este primer capítulo habla de la calificación de origen. El primero, digamos, dice específicamente, habla de son originarios, dice, de los países participantes de un acuerdo concertado de conformidad del Tratado de Montevideo. Ya es un Tratado de Montevideo que ha sido suscrito el 12 de 1980. Por eso recibe el nombre de Tratado de Montevideo de 1980. Las mercancías elaboradas, dice, íntegramente en su territorio, cuando en su elaboración se utiliza exclusivamente materiales de cualquiera de los países participantes del acuerdo. También dice que las mercancías comprendidas en los ítems de la NALADISA
que se indica en el anexo 1 de la presente resolución por el solo hecho de ser producido en su territorio. En la LADI prácticamente ellos utilizan la nomenclatura naladiza. Prácticamente nosotros que tenemos el acuerdo de la comunidad utilizamos la nomenclatura nandina. Yeah. Entonces, a tal efecto, dice, se considera como producida, o sea, para ver cómo considerar una mercancía que pertenece a ese sector, ya sea de reino mineral, vegetal y animal, incluyendo las de caza, pesca, ejida, que sean extraídas, cosechadas o recolectadas, nacida en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas. Entonces, las mercancías del mar extraídas fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas. Los barcos de su bandera o arrendados por empresas legalmente establecidas en su territorio, y las mercancías que resulten de operaciones o procesos efectuados en su territorio por los que adquieran la forma final en que serán comercializadas, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en el segundo párrafo del literal C. Ya entonces ahí nos da claramente los conceptos de cuándo una mercancía es originaria del lugar. Muy bien, quédate ahí, Erwin. Volve un cachito. Muy bien, gracias. Bien, en el segundo párrafo, si han podido ver, indica que las mercancías del mar extraídas fuera de sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas por barcos de su bandera o arrendados por empresas legalmente establecidas en su territorio, obviamente se consideran como producidas en el país, ¿verdad? Ahora, lo que decía Erwin está claro en la situación de que la ALADI utiliza la nomenclatura naladiza. La comunidad andina utiliza la nomenclatura nandina, el Mercosur utiliza la nomenclatura común del Mercosur, y los demás países de la ALADI utilizan la nomenclatura naladiza, pero aunque sea naladiza, andina o la nomenclatura común del Mercosur, a los primeros 6 dígitos tienen que ser lo mismo referente a la mercancía, porque ese es el sistema armonizado, que no puede ser modificado en ningún aspecto. El séptimo y el octavo, como el Mercosur tiene un arancel externo común, el séptimo y el octavo obviamente para los 4 países. En nuestro caso, nosotros utilizamos hasta el octavo como nomenclatura regional y el noveno y décimo lo utilizamos en nuestro arancel, arancel de exportaciones del Estado plurinacional. ¿Qué ha pasado? ¿Te fuiste, Kevin? Kevin, perdón. ¿Te fuiste, Erwin? Se fue, ¿no? ¿Me están escuchando, señores? Prendan sus cámaras, por favor. Me estoy dejando entender, se está entendiendo, los que están escuchando o los que están atendiendo. Sí, listen. Ya, Erwin creo que se salió tal vez el sistema. Bueno, mientras vuelve Erwin, lo que estaba mencionando, nosotros no tenemos mar, ¿verdad? No tenemos mar, pero tenemos barcos. A ver, mi consulta a ustedes. ¿Tenemos barcos internacionales? ¿Creen que tengamos barcos internacionales? ¿Qué dice Daniela? Me había ido a mi internet, dice. Sí, Erwin, no hay problema. ¿Qué dice Daniela? Yo creo que le has dicho apagar la novela y recién vas a prender tu audio.
¿no? Ya, no creo, Licen, pero según yo tenemos barcazas. Barcazas tampoco. A ver, alguien que No, me... sí tenemos. Ahorita les voy a hablar respecto a eso también. A ver, mientras conecto. A ver, alguien que conozca algo respecto a esto. No, Licen. Que yo sepa, no, acompáñame. Licen, no tenemos nada de eso. Ya. Les comento que sí, porque aquí está claro, ¿no? Dice las mercancías de... Así, justamente, yo me entré a investigar, de hecho, y Ya. dice que actualmente contamos con 10 embarcaciones a nivel marítimo y alrededor de 383 en la hidrovía Paraguay-Paraná. Muy bien, Esos son Belén. los registros que hay en Bolivia de las embarcaciones internacionales que tiene. Excelente. Eso tienen que verlo, aunque como Belén se entre a investigar al YouTube o al Google así de forma rápida, pero por lo menos háganlo, digamos ustedes, para que podamos salir de esas dudas, ¿no? Es decir, cuando tenemos dudas tenemos que buscar la información. Yo aprendo, como les digo, de ustedes igual, cuando veo esos videos y veo alguna información que no la conocía, intento enfocarme más en eso. ¿Sí? Como les decía, de Gran Bretaña no sabía que todos los países que habían colonizado aún forman parte de Inglaterra, ¿no? Canadá sigue formando parte de Inglaterra. Las islas del Centroamérica y algunas islas que también son parte de Inglaterra, todas las que han colonizado, ¿entiendes? Entonces, hay que buscar la información y el privilegio que tienen ustedes es que tienen ese aparatito que no solamente es para hacer TikTok o para estar googleando en WhatsApp, ¿no? Porque perdemos más de 8 horas según investigaciones, igual investiguen eso, ¿no? 8 horas perdemos whatsappeando o en otras cosas que no sean lo que tenemos que hacer. Igual investiguen, ustedes son jóvenes, saben que es así, algunos no las 8 horas, pero por lo menos una parte del tiempo, ¿verdad? Y es rápido de buscar la información, es decir, como Belén lo ha hecho en un momento, ¿verdad? Sí tenemos embarcaciones, sí tenemos porque no son barcos nuestros, ¿ya? Nosotros arrendamos nuestra bandera, bandera boliviana. Barcos de Japón, barcos de China, barcos de ciertos países, nos arriendan la bandera. Nosotros le arrendamos las banderas. Y hay este tipo de barcos que se llaman barcos fábricas. Estos barcos fábricas pescan en ultramar, obviamente, y generalmente no son en aguas territoriales directamente, porque hasta para eso tienen que darse cuenta, ¿no? Chile, Perú o todos los países que están dentro del Atlántico y el Pacífico, o todos los países que están cerca a un océano, ¿sí? Sus aguas territoriales es una distancia X, realmente no sé la distancia, pero pónganse 20 kilómetros desde el puerto, 20 kilómetros hacia adentro, son aguas territoriales del país. Pero más allá ya no son aguas territoriales. Cualquiera puede pescar, cualquiera puede navegar, y hay hasta piratas del Caribe todavía, aunque no crean. ¿Sí? Si ven algún video, siguen habiendo esos piratas que van y, bueno, asaltan embarcaciones. ¿Sí? Asaltan embarcaciones. Por eso que la situación de la seguridad en cuestión electrónica para poner, es decir, es como en los bancos, ¿no? Ves que va a pasar algo, apretas el botoncito y ya todos los que están cerca a tu barco tienen esa información y van a ayudar, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las patrullas navieras en este caso, ¿sí? Pero sí tenemos esos barcos, porque esos barcos empresa que se llaman, pescan, pónganse, pescan salmones y en el mismo barco enlatan esos salmones. Ya está en el mismo barco, solamente van a, a dejar al país, al puerto, donde tienen que dejar todas las latas, digamos, del enlatado y a llenarse de provisiones.
pero esa lata, si nosotros le hemos dado nuestra bandera, sale Made in Bolivia. ¿Sí? Entonces, es por eso que en este párrafo y en alguno de la comunidad andina también justamente viendo, incluyendo a los países que no tenemos salida al mar, salida soberana. Y obviamente de lo que comentaban de la hidrovía Paraguay-Paraná, tenemos pequeñas embarcaciones, ¿no? Pero de lo que comentaba Daniela, las barcazas generalmente es un monopolio de Paraguay. Lamentablemente, Paraguay tiene el monopolio de las barcazas y nosotros, fuera de tener los barquitos, tenemos que alquilar esas barcazas, ¿no? Entonces, también en la cuestión de los costes, de la infraestructura que tenemos en la hidrovía Paraguay-Paraná para Bolivia, fuera de que se haya instalado la aduana en el puerto Jennifer, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho. No es utilizarla ya o más, porque tiene que tener el dragado correspondiente para que cierto tipo de peso y embarcaciones puedan transitar por la hidrovía Paraguay-Paraná. Y es muy complicado para Bolivia porque en el lado de Uruguay y Argentina hay un monumento que está en medio de la hidrovía donde tienen que hacer un transbordo, y es un costo más, transbordo de las barcazas bolivianas a otras para poder seguir el curso hasta el océano Atlántico, ¿no? Entonces es más complicado. Y es un monumento, es un faro que está en medio de la hidrovía Paraguay-Paraná, que obviamente no la quieren destruir o no la quieren sacar porque es considerado patrimonio nacional, ¿no? Bueno, a ver, veamos qué pasará posteriormente. Entonces, esos detalles también se tienen que conocer, obviamente investigando, y si tienen alguna duda, ahí está el amigo Google, ¿no? Para que puedan hacer las consultas. Muy bien, Ya dicen, Erwin. ya. Entonces, después dicen este inciso C que mercancía elaborada en su territorio utilizando materiales, dice, del país no participante en el acuerdo, siempre que resulte de un proceso de transformación realizado en alguno de los países participantes que le difiera una individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificada en la analiza en partida diferente a la de dichos materiales. Esto entiendo de que son productos o materia prima que vienen de otros países que no sean de la LADI, pero que es fabricado, ya terminado en territorio de algún país de la LADI, entonces se considera ya originario. Ya, después nos dice que no será originario, dice, de los países participantes la mercancía obtenida por proceso u operaciones por los cuales adquiera la forma final en que serán comercializadas. Cuando en dicho proceso se utilicen materiales de países no participantes y consistan solamente en simple montaje o ensamblaje, embalaje, fraccionamiento, enlote, pieza o volúmenes, selección y clasificación, marcación, composición de surtido de mercancía u otras operaciones que no impliquen un proceso de transformación sustancial en los términos del párrafo primero de este literal. Entonces, sí o sí tiene que haber una transformación, digamos, un cambio de partida del material que están utilizando ya a un producto terminado para que sea considerado originario del lugar. Después el inciso C dice las mercancías que resulten de operaciones de ensamblaje o montaje realizado en el territorio de un país participante utilizando materiales originarios de los países participantes del acuerdo y de terceros países cuando el valor CIS puerto de destino o CIS puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países no excedan el 50% del valor POT de exportación de tales mercancías. También nos dice que las mercancías que además de ser elaboradas en su territorio cumplan con los requisitos específicos establecidos en el anexo 2 de esta resolución.
Ya esta resolución lleva 4 anexos, ya prácticamente los anexos componen las partidas arancelarias, o sea, de las mercancías, y cada partida tiene requisitos específicos que se tiene que cumplir. Segundo, en los casos en que el requisito establecido en el literal C del artículo primero no puede ser cumplido porque el proceso de transformación operado no implica cambio de partida en la analizada, bastará con el valor sí puerto de destino o sí puerto marítimo de los materiales de países no participantes, de acuerdo, no exceda del 50% del valor post de exportación de las mercancías. Eso quiere indicar que aunque no haya el cambio de partida, pero no sobrepase el 50%, entonces puede ser considerado, digamos, ¿no? Originario. Tercero, para los países de menor desarrollo económico relativo al porcentaje establecido en el literal del artículo primero y el artículo segundo será el 60%. El presente régimen alcanza igualmente aquellos acuerdos en que las concesiones pactadas entre los países participantes se extienda automáticamente a los países de menor desarrollo económico relativos sin el otorgamiento de compensaciones e independientemente de negociación o adhesión a los mismos. Ya. Cuarto, para que la mercancía originaria, dice, se beneficien de los tratamientos preferenciales, las mismas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador. Para tales efectos se considera como expedición directa. Primero, las mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún país no participante del acuerdo. Y las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes con o sin transbordo o almacenamiento temporal bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países siempre que el tránsito esté justificado por razones geográficas o consideradas relativas a requerimiento del transporte, no estén destinadas al comercio, uso, empleo en el país de tránsito y no sufra durante su transporte y depósito ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación. El quinto artículo habla de los efectos de la presente resolución. Se entenderá que la expresión territorio comprende la zona franca ubicada dentro de los límites geográficos de cualquiera de los países participantes y que la expresión materiales comprenden las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas utilizadas en la elaboración de las mercancías. Ya, sexto, dice, los países participantes en acuerdos de alcance parcial podrán establecer requisitos específicos, dice, para los productos negociados en los referidos acuerdos. Dichos requisitos no podrán ser menos exigentes que los que hubieran establecido por aplicación de la presente resolución, salvo que se trate de la calificación de producto originario de los países de menor desarrollo económico relativo. Entonces esto quiere decir que los países participantes de la LADI que decidan a formar bloques con los mismos países que integran, entonces se van a estar conforme dice esta resolución, digamos, ¿no? Haciendo sus convenios. Sí, a ver, en realidad los países de menor desarrollo económico relativo obviamente se ve por la capacidad de producción o económica, ¿no? Dentro de la comunidad andina, los países de menor desarrollo económico relativo son considerados Bolivia y Ecuador.
Es por eso que para determinar en las partes, bueno, en los párrafos anteriores que hemos visto, el origen se le da un poco más de prioridad a los países de menor desarrollo económico, como Bolivia y Ecuador, en la situación del porcentaje, ¿no? En la porcentaje de ingreso de mercancías o ingreso, perdón, de materiales o insumos para la elaboración de mercancías, se ve el aspecto del valor CIP de importación, por si acaso, el CIP de importación y el POP de exportación. Si ingreso insumos con un valor CIP X, el valor POP de exportación no tiene que sobrepasar el monto del valor CIP importado, ¿no? Y estos países, como les digo, dentro de la comunidad andina son Bolivia y Ecuador, y a nivel Latinoamérica también está Paraguay y algunos países más. Ya. Entonces, entonces hasta ahí, hasta el sexto artículo es donde acaba el capítulo número 1 de esta resolución, que habla específicamente sobre la mercancía o el producto originario para poder obtener la calificación de origen. Ya. El capítulo 2 nos habla de primeramente, antes de obtener la certificación, o sea, una declaración, luego la certificación, donde hacen la comprobación del origen de la declaración para obtener el certificado ya de origen. Entonces, para que las mercancías, dice, objeto de intercambio puedan beneficiarse de los tratamientos preferenciales pactados por los países participantes de un acuerdo concertado de conformidad con el Tratado de Montevideo en 1980, dichos países, dice, deberán acompañar a los documentos de exportación en el formulario tipo adoptado por la asociación una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el capítulo anterior. La descripción, dice, de la mercancía incluida en la declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos por las disposiciones vigentes deberá coincidir con lo que corresponde a la mercancía negociada clasificada de conformidad con la NALADISA y con la que se registra en la factura comercial que acompaña los documentos presentados para el despacho aduanero. En los casos en que la mercancía haya sido negociada en una nomenclatura distinta a la NALADISA, se indicará el código y la descripción de la nomenclatura que se registra en el acuerdo de que se trate. Noveno, cuando la mercancía objeto de intercambio, dice, sean facturadas por un operador de un tercer país miembro o no miembro de la asociación, el productor o exportador del país de origen deberá señalar en el formulario respectivo en el área relativa a observaciones que la mercancía objeto de su declaración será facturada desde un tercer país, identificando el nombre, denominación o razón social y el domicilio del operador, que en definitiva será el que facture la operación a destino. Esto nos da a entender de que si se importa de un país que tiene un acuerdo comercial de liberación, pero es facturado en un tercer país, igual se beneficia, digamos, ¿no? de la desgravación. Sí, En la a ver, situación... perdón, para complementar eso, Erwin. Ya. Para que se entienda, ¿sí? Se puede facturar de cualquiera de los países que no forman parte del acuerdo, ¿no? O si son parte del acuerdo, terceros países. Pónganse, si tenemos un despacho o tenemos una importación que viene, o que yo hago la negociación en Brasil, por ejemplo, pero me facturan desde Estados Unidos, porque puede que haya una transnacional que trabaje en Brasil. La factura viene de Estados Unidos, pero me envían el producto de Brasil. Eso no deja de considerarlo como originario porque ha sido producida en Brasil, siempre y cuando se emita el certificado y se tiene que mencionar esto, ¿no? De tercer país. O en algún momento dentro del mismo bloque también puede facturarme Brasil,
pero como están dentro del mismo, estamos dentro del mismo bloque del Mercosur, en sus almacenes no tienen el stock de esa mercancía que me ha facturado en Brasil. Entonces tienen una sucursal que tienen en Argentina y me pueden enviar de Argentina el mismo producto. Entonces no deja de perder su certificado de origen, aunque me facturen de Brasil o de otro país, siempre y cuando se mencione en el certificado de origen. Sí, Carlos. Ya. Ahora hablamos de la certificación. La declaración a que se refiere el artículo 7º deberá ser certificado, dice, ¿no? En todos los casos por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica habilitada por el gobierno del país exportador. Ya en cada país entonces existe una entidad certificadora que es nombrado por el gobierno para que ellos hagan el trabajo de certificar las mercancías y obtener el certificado de origen. Los certificados de origen expedidos para los fines del régimen de desgravación tendrán plazo de validez de 180 días a contar de la fecha de certificación por el órgano o entidad competente del país exportador, sin perjuicio del plazo de validez a que se refiere el párrafo anterior. Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino en la misma fecha o dentro de los 60 días siguientes, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo. Entonces esto nos dice que el certificado de origen tiene validez de 180 días, ya, y nunca puede ser expedido antes de una factura, de que haya una factura comercial, digamos, ¿no? Siempre tiene que ser primero la factura comercial y posteriormente ya viene el certificado de origen, el cual es emitido dentro de los 60 días. Puede ser, Autoridades... perdón, Erwin, Sí, diga. puede ser emitido en la misma fecha de la factura o se puede emitir en los 60 días posteriores. Hay muchos casos, bueno, en realidad no muchos, pero sí se presenta, no se presenta el certificado de origen físico, pero sí se pone dentro de las observaciones en la declaración de mercancías de importación, y este certificado puede ser emitido en los 60 días posteriores, que generalmente no se da, ¿no? Porque en realidad la documentación tiene que venir la factura y el documento, pero en ciertos casos se están dando 60 días más posteriores a la emisión, ¿no? Ya. Bueno, ahora habla de las autoridades habilitadas para expedir certificado de origen. Los países miembros, a través de sus representaciones permanentes, comunicarán a la Secretaría General la relación de las participaciones oficiales y entidades gremiales habilitadas para expedir la certificación a que se refiere el artículo anterior, con la nómina de funcionarios autorizados y su correspondiente firma autógrafa. Ya. Al habilitar entidades gremiales, los países miembros procurarán que se trate de organizaciones que actúen con jurisdicción nacional, pudiendo delegar atribuciones en entidades regionales o locales, conservando siempre la responsabilidad directa por la veracidad de las certificaciones que se expidan. Las comunicaciones serán publicadas y puestas de inmediato en conocimiento de los representaciones permanentes por la Secretaría General. También existe el registro de firmas autorizadas para expedir certificados de origen. La Secretaría General mantendrá un registro actualizado de las reparticiones oficiales y entidades gremiales habilitadas por los países miembros para expedir certificaciones de origen, así como las nóminas de funcionarios autorizados y sus firmas correspondientes, firma autógrafa. Los países miembros, dice, a través de sus representaciones permanentes,
comunicará a la Secretaría General las modificaciones que introduzcan en relación de reparticiones oficiales o entidades gremiales habilitadas para expedir certificados de origen, así como la nómina de funcionarios autorizados y su correspondiente firma autógrafa. Los países miembros utilizarán el formulario que figura como anexo 3 de la presente resolución para comunicar nuevos registros de firma autorizada para expedir certificados de origen, así como la actualización de firma ya registrada. También hay las modificaciones que se operen en el registro, tanto de firma como de las reparticiones oficiales y entidades gremiales habilitadas para expedir certificados de origen. Entrará en vigor 15 días calendario después que la Secretaría General las haya comunicado a las representaciones permanentes, permaneciendo vigente hasta entonces los registros anteriores a la modificación. Eso es lo que, perdón, Erwin, atrás. Ya. Eso es lo que hemos visto el día martes, por si acaso los que no estaban. Sí, hemos entrado a la página de la LADI y ahí están las firmas autorizadas por las entidades competentes. ¿No? A nosotros nos compete saber quién firma en Bolivia. Y en Bolivia es el SENAVEC, Servicio Nacional de Verificación de Exportación. Como está dentro de esta resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de Integración, se tiene que cumplir, todos los países tienen que cumplir. Por eso se manda del SENAVEC todos los funcionarios que están acreditados y los que han dejado de trabajar, donde va su firma, ¿no? Firma autógrafa. Es como cuando vas al banco, te hacen firmar. A veces cuando emiten un cheque y vos haces tu firma, te revisan la firma, ¿no? Si es la misma o no. Entonces, de la misma forma, hacen esto dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y después de un tiempo ya lo validan para que pueda estar en la página y todas las asociaciones, perdón, todos los países y las empresas que están dentro del comercio internacional puedan entrar y verificar si ese funcionario está activo dentro de, obviamente, la institución, que la nuestra es el SENAVEX, y que su firma autógrafa está legalmente establecida y obviamente se va modificando cada que la autoridad, como es la LADI dentro de su resolución, pida, ¿no? Pida a estas entidades para que se pueda actualizar las firmas. Muy bien, Erwin. Ya. Ahora, también como última parte habla de los formularios de certificado de origen. Ya los certificados de origen deberán ser expedidos de conformidad con las normas establecidas en el presente régimen. En consecuencia, y se deberán ser expedidos en el formulario único adoptado por el Comité de Representantes que figura en el anexo 4 de la presente resolución para calificar el origen de la mercancía objeto de intercambio, debidamente intervenido con sello y firma por las reparticiones oficiales o entidades gremiales autorizadas para su expedición, junto al sello de la repartición oficial o entidad gremial autorizada, deberá registrarse asimismo el nombre del habilitado en caracteres de imprenta. Luego sigue finalmente que sería la comprobación del origen. Siempre que un país participante considere que los certificados expedidos por una repartición oficial o entidad gremial habilitada del país exportador no se ajusta a las disposiciones contenidas en el presente régimen, lo comunicará al referido país exportador para que éste adopte las medidas que estime necesarias para dar solución a los problemas planteados. En ningún caso el país participante importador tendrá el trámite de importación de la mercancía amparada en los certificados a que se refiere el párrafo anterior, pero podrá además de solicitar las informaciones adicionales que correspondan a las autoridades gubernamentales del país participante exportador, adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar el interés fiscal. Eso entonces sería ya lo último que habla ya para poder obtener el certificado de origen.
prácticamente que todos están normados bajo esta resolución 252 y por ende los acuerdos que se hacen de los países miembros igual se basan en lo que dice esta resolución 252. Ya, eso sería, licenciado, que Muy bien, Erwin. Sí, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Esta es la normativa de las normas de origen dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es la resolución 252. ¿Ya? La comunidad andina utiliza otras normas relativas a normas de origen. Obviamente eso ya nos van a mencionar cuando expongan los de la comunidad andina o mínimamente pongan lo de la en su trabajo práctico referente a los acuerdos de complementación económica y utilizan, como decía Erwin, utilizan obviamente la normativa. Primero, supranacional, que es de la organización, lo que hemos analizado a un comienzo, pero también, bueno, se revisa la resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de Integración, y al día de martes les había dicho, el AC22 y el AC47, cuando han hecho el acuerdo entre Bolivia, Chile, Bolivia, Cuba, han dicho, ¿para qué vamos a hacer otra normativa si ya tenemos una normativa dentro de la Asociación Latinoamericana? Entonces, apliquemos la resolución 252. ¿Sí? Entonces, dentro de del AC22 y AC47, que ya es un trabajo menos para ustedes, podría mencionar y poner justamente lo que ha explicado Erwin, referente a la resolución 252. Si vamos a ir analizando, si podemos ir analizando y ustedes se dan cuenta o han estado atentos, desde la normativa supranacional se habla de los mismos temas, ¿verdad? De lo mismo. Todo va a ser lo mismo. Obviamente que cada uno de los acuerdos va a tener diferentes palabras, va a aumentar algo más, va a tener criterios diferentes relativo al cierto tipo de mercancías, porque tomemos en cuenta que en la importación todos los países, si bien importan ciertas mercancías, no todos importan lo mismo, ¿no? Hay diferentes mercancías por necesidad que se importan. En nuestro caso, creo que importamos de todo, ¿no? Y exportamos productos naturales, lamentablemente. Muy bien, gracias, Erwin. ¿Alguna consulta que tengan, señores? No, licen. Muy bien, Alessandro. Alessandro y Jesús, ¿los demás están presentes? Tampoco licen. Tampoco lo hizo. Todo bien, dice. Ya, muy bien. Dame un segundito, por favor. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, pregunta de la exposición? ¿Nadie? Voy a volver a preguntar. Pero yo pregunto. No hay consultas, señores. Está todo entendido, claro. Mayra, ¿estás ahí? Romina, ¿estás ahí? Voy a volver a llamar lista. Creo que se salen, no están, no. Están haciendo otras cosas.
Mayra. Gary. Erwin. Sí, dicen que está medio inestable mi internet. Ya, estoy llamando lista otra vez. Juan Jesús. Prendan sus cámaras. Presente, Licen. Los que no prendan van a tener falta. Así de fácil, ¿no? Porque realmente no sé si me están escuchando, están atendiendo, están haciendo otras cosas, ¿no? Y así no se puede trabajar. Kevin. Presente, licenciado. Yesid. Presente, licenciado. Daniela. Presente, licenciado. Alessandro. Presente, Licen. Marcelo Oscar. Presente, Licen. Rafael. Presente, Licen. Mayra. Romina. ¿No tienes cámara, Romina? Juan Carlos. Presente, Licen. Ok, señores. Están entrando a la plataforma, ¿no? A ver qué trabajos tienen. Ya han presentado algunos, algunos no. Revisen, ya he calificado del trabajo práctico 1 y tomen en cuenta que el siguiente martes hay la primera evaluación hasta donde avancemos ahora. Vamos a ver la parte de del reglamento a la Ley General de Aduanas y va a ser la primera evaluación. De todos modos, igual tienen que exponer el grupo que le corresponde, ¿sí? No hay... Es un rato más el examen, unos 40 minutos que va a ser de 9 a 9:30, ¿no? El horario de clases. Pero como empezamos 7:30, sí o sí va a haber las exposiciones. Si vayan haciendo sus trabajos. Ya les había dado con tiempo, ¿no? Y con tiempo tienen que también entregar ya. No voy a estar a que lo entreguen después del tiempo que estamos dando, ¿sí? No son difíciles los trabajos, el último sí un poquito más largo, pero eso no estoy pidiendo que lo hagan manual, no, eso estoy pidiendo, lo único que van a hacer es cortar, pegar y ordenar, pero la cosa es que lean y entiendan lo que están haciendo. ¿Ok? Muy bien, voy a compartir entonces, vamos a ver lo que se refiere al reglamento. Y ya la siguiente clase vamos a ver los conceptos generales, justamente de lo que están viendo o de lo que ustedes hagan en sus exposiciones. Perdón. Lo que ustedes realicen en sus exposiciones es lo mismo que vamos a ir viendo, obviamente para que podamos ir entendiendo mejor. ¿Sí? El trabajo práctico es para que lean y se van a dar cuenta, como les he dicho, que habla de lo mismo, pero en cada uno de los acuerdos varía algún pequeño aspecto, ¿no? Está mal el internet, ¿no? Malísimo el internet.
¿Lo están viendo? ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, licenciada. Ya, ok. Los voy a preguntar porque ahorita no los veo, está por la situación del internet, pero vamos avanzando, esto más avanza. Artículo 266, aplicación de las normas de origen, la normativa del reglamento a la Ley General de Aduanas. Las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancias que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o la entidad habilitada para el efecto en el país exportador. Tomando en cuenta, vuelvo a mencionar, nosotros manejamos con la institución del CENAVEX, Servicio Nacional de Verificación de Exportación, y obviamente ellos certifican, ¿no? Todas las mercancías que han sido producidas, cosechadas, fabricadas, extraídas dentro del territorio nacional o como se ha mencionado dentro de la LADI, ¿no? Dependiendo la decisión o el acuerdo de complementación económica que estamos hablando, ¿no? Esta es normativa explícita de la normativa nacional, pero obviamente cuando hacemos una importación de alguno de los países, tenemos que ver el acuerdo con el que tenemos con ese país. No va a variar mucho en la normativa, pero sí tenemos que utilizar la normativa relativa a la que está dentro del acuerdo. Estamos dentro del bloque comercial de la comunidad andina. Cuando expongan, nos van a explicar también la decisión 416 y 417 que hablan de normas de origen que nosotros la aplicamos dentro de la comunidad andina por ser miembros de la comunidad. Ahora, si importamos algo de Chile, obviamente ocupamos el Acuerdo de Complementación Económica C22. Y como les decía anteriormente, Chile y Bolivia han dicho, ¿para qué vamos a hacer otra norma si ya tenemos la norma dentro de la LADI, que es la resolución 252, ¿no? En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional, de acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. Tomemos en cuenta que, como se dice, ¿no? En la importación de mercancías, ya estamos hablando del aspecto de la operativa aduanera, ¿no? Y si hablamos de la normativa aduanera, tomamos en cuenta que el importador, agencia despachante de aduana, exportador, courier, transportista, son operadores de comercio exterior. Y el importador en este caso, en la relación de la presentación o cumplimiento de las normas de origen, es el que tiene que acreditar el origen de las mismas. El importador, no la agencia despachante, igual que la Declaración Andina del Valor, para que vayan conociendo. Sí, el importador es el que debe acreditar el origen de las mismas. Obviamente, como hace una transacción, la transacción se hace entre importador y exportador. Si nosotros somos importadores en Bolivia, tenemos que exigir el certificado de origen del país, si es que tenemos acuerdos de complementación, ¿no? Porque, bueno, de todos modos sirve un certificado de origen con el que no tenemos acuerdo por la situación del Made in, ¿no? Para saber de qué país está viniendo. En la exportación de mercancías, el origen de las mercancías se certificará por los organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión o por el exportador mediante autocertificación de conformidad con las normas sobre la materia y convenios, acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. Hemos hablado de la importación, que es el importador, el que tiene que acreditar el origen. En las exportaciones, el origen se tiene que certificar por el Ministerio por el CENAVEX, obviamente que forma parte de un ministerio, y es el CENAVEX que tiene que emitir, o en algún caso el exportador mediante autocertificación. Tomemos en cuenta que con el único país que se puede hacer autocertificación es con el Acuerdo de Complementación Económica ACE 66. Que es donde el exportador o el productor puede emitir un certificado y puede firmar ese certificado. Por eso se llama autocertificación. Pero eso no deja de que como este exportador esté registrado ante el CENAVEC,
tenga que el SENAVEC verificar si realmente están cumpliendo todos los requisitos para emitir el certificado de origen. ¿Sí? No es el técnico que firma, sino lo firma el exportador. Pero igual se tiene que verificar, ¿no? Obviamente el SENAVEC va a estar viendo la emisión de estos certificados porque de todas formas forman parte de la exportación y es parte también de las estadísticas que se utilizan para nuestra balanza comercial en relación a exportación o importación o ver a qué país estamos exportando. Casos que se quieren probar el origen de las mercancías. El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales, arancelarios o no preferenciales, la aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. El origen podrá corresponder a uno o más países o a una zona o territorio geográfico determinado, de acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos de complementación económica, ¿no? Si hablamos de territorio geográfico o zona o territorio, podemos hablar de la comunidad andina porque es un bloque comercial. Y los acuerdos son entre países, ¿no? Un acuerdo bilateral. Y nosotros utilizamos para las preferencias arancelarias justamente las normas de origen preferenciales, que eso nos permite a no pagar el gravamen arancelario por la misma situación del acuerdo que tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de orden público y sanitario. El declarante verificará que el certificado de origen corresponda a la factura comercial y el plazo de validez del mismo. Esto es lo que se ha mencionado, ¿no? Si bien hemos hablado ahora de la LADI, de la resolución 252, nosotros tenemos normativa que se tiene que cumplir dependiendo del país de donde vamos a exportar. Y esto tenemos que cumplirlo porque hay convenios internacionales y lo que hemos visto, ¿no? La normativa internacional siempre viene para facilitar el comercio internacional y también para que se vean que las mercancías en sí no hagan daño a la salud humana, a la salud animal, y también hay estas disposiciones de orden sanitario, ¿no? Y público. La administración aduanera a través de medios informáticos, aduaneros o manuales verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada y sin perjuicio de la fiscalización posterior. En este aspecto, en este párrafo, les estaba señalando que hay fiscalización posterior en canales verdes, ¿no? Pero en canales amarillos y rojos, el técnico aduanero siempre verifica la firma autorizada. Y ya hemos hecho un ejercicio para entrar a la página de la LADI y podamos verificar nosotros si somos importadores y ese documento es válido con la firma del técnico autorizado dentro de la institución que corresponde al país que nos está vendiendo la mercancía. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo convenio negociado. Creo que esto hemos mencionado cuando hemos tenido el curso de nomenclatura la anterior semana, pero pasa, ¿no? Pasa muchas veces que hay mercancías que te llega con certificado de origen de Brasil y como ellos utilizan la nomenclatura común del Mercosur y nosotros la nomenclatura andina, el séptimo y octavo dígito no son iguales, ¿no? Y algunas veces dentro de la misma comunidad, pónganse Perú, también se equivoca en la partida arancelaria correcta de la mercancía. Si podemos hacer tal vez el trabajo anterior a la emisión del certificado, es decir, cuando te pasen el certificado, este va a ser el certificado, y ustedes verifiquen, siempre tienen que analizar y verificar la partida arancelaria que esté descrito o que esté llenado de forma correcta. ¿Por qué? Porque podemos decirle a Perú o al importador que modifique porque está mal, ¿sí? Pero muchas veces han llegado, obviamente, sin la verificación
Y la partida arancelaria, si se ha equivocado Perú, si se ha equivocado Brasil, ustedes tienen que aplicar la partida arancelaria correcta para tener la preferencia arancelaria, porque la partida arancelaria o el código que les están dando es al producto que están, con el producto que están haciendo la negociación. Y si está mal la partida arancelaria, el certificado de origen no certifica partida arancelaria. Tomen en cuenta, certifica origen de las mercancías, ¿ya? Entonces, aquí clarito este párrafo y hay normativa también que les he pasado de la aduana nacional, donde especifica eso, es decir, si el certificado viene con una partida arancelaria diferente, ya está el certificado, sirve ese certificado, pero ustedes tienen que aplicar la partida, o la agencia despachante en algún caso, tiene que aplicar la partida arancelaria correcta. No como siempre, pero el certificado de origen no es el pero del certificado, sino cómo vas a clasificar correctamente tu partida arancelaria. ¿Se dan cuenta? Por eso tienen que tener criterio ustedes para este detalle. Y las normas de origen están muy ligadas justamente a la nomenclatura arancelaria. Las normas establecidas en el artículo 149 de la ley serán plenamente aplicables a las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdos de convenios internacionales. Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas, rotuladas, con un origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tienen a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a ley. Tomemos en cuenta que estamos dentro de la comunidad andina y hablando de esto, de este párrafo, ahora se tiene que hacer una declaración de etiquetado, que es diferente ya en las importaciones. Es como una declaración andina del valor y esto se llena en la página de Inmetro. ¿Sí? Entonces ya es algo más justamente para que no haya este tipo de falsificaciones que antes había generalmente. Ya les he dado un ejemplo cuando yo estaba en la aduana. Me ha llegado mercancía o llantas que no tenían el Made in China, digamos, pero sí tenían un logo que decía Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué me está queriendo, o bueno, qué están queriendo hacer con eso? Si viene de China y tiene un logo que dice Brasil, ¿sí? Si hubiera salido Canal Verde, esas llantas lo hubieran estado vendiendo como si fuesen brasileras, ¿no? Y son más caras. ¿Se dan cuenta? Entonces, justamente por eso también los gobiernos o las aduanas ven e intentan de que haya menos infracciones o que intenten ingresar contrabando legal, ¿no? A esto se llama contrabando legal porque están presentando documentación, están queriendo pagar sus tributos, pero es contrabando legal porque no están cumpliendo con todas las regulaciones que pide la normativa aduanera. Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Tiene una validez de 180 días que nunca llega porque aquí una mercancía solo tiene 60 días para permanecer en almacenaje. Así que el despacho sale lo antes posible. La siguiente clase vamos a entrar a la parte ya de hablar directamente de la Asociación Latinoamericana y la norma regional de Bolivia sobre normas de origen. Es decir, todo lo que nosotros tenemos que ver dentro de las normas de origen, ya en el aspecto de nuestra normativa, que obviamente incluye la decisión 416 y 417 de la Comunidad Andina. Y vamos a volver a ver tal vez lo que ha mencionado igual Erwin referente a la resolución 252 o lo que ustedes también mencionen cuando veamos alguna normativa de la CAN o veamos de la Aduana Nacional, ¿no? Entonces, muy importante eso. Bien. No se olviden, por favor, navegar en la plataforma, es parte fundamental. No sé hasta cuándo estaremos en estos aspectos. Si es hasta el martes, vamos a tener que dar nomás el examen virtual que va a estar en la plataforma. Pero si se soluciona, ya vamos a dar en forma escrita en Fundación IDE. ¿Ok? Muy bien, me parece que no hay mucho interés en este curso, ¿no?
no tienen mucho interés. Algunos sí, otros no. Pero pongan interés, creo que van a ser colegas, ¿no? Y vuelvo a decir, no es por malo que les exija o les diga o les pregunte, porque en realidad si van a ser técnicos superiores, ¿cómo van a ser técnicos superiores? ¿Sí? Depende de ustedes, señores. A mí me llena de orgullo a veces que sí pregunten, sí estén consultando, sí estén atentos, pero después me deja mucho que desear que bueno, están como en agua, será por los problemas que tenemos en el país, ¿no? No piensen en esos problemas, enfóquense en lo que tienen que tener o hacer este fin de año. Ya deberían estar repasando sus otras materias también, ¿no? Y tomar atención, no los veo, para mí están haciendo otras cosas, ¿no? Y eso molesta, yo creo. Es como cuando Erwin está exponiendo y no ve a nadie, o cuando alguien de ustedes esté hablando y nadie les tire, como dicen, pelota, ¿no ve? Molesta, ¿no? Entonces, es para ustedes. Algún momento van a ser profesionales o alguien de ustedes va a querer tal vez ser o dar clases o mínimamente va a ser asesor. Es lo mismo, en cualquier conferencia que estén, uno se da cuenta quiénes están atendiendo, quiénes no. ¿Ya? Es por ustedes, no por nada más. Muy bien, señores, nos vemos el día martes entonces. Ojalá se solucione, a ver, veremos. Si no, continuamos en la forma virtual. Pero intenten repasar, tienen toda la información. Normas de origen es casi lo mismo en cada uno de los acuerdos, para no decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, analicemos eso. ¿Ya? Y pónganle ganas. Sí, Kevin. Una preguntita, licenciado. Entonces, mañana primero expone a mis compañeros y después ya damos el parcial, ¿no? El día 15, El martes. El martes es nuestro primer parcial, creo. claro, porque mañana no, mañana es viernes. Sí, no, vamos a seguir avanzando normal. Tiene la exposición, le toca a ver 3, 4, de la comunidad andina tiene que exponer, ¿verdad? Oscar y Rafael. ¿Ya? Si no está igual que ahora se ha hecho, si no está Oscar, los pone Rafael, si no está Rafael, los pone Oscar. Y los que no vienen o los que no están o los que no han expuesto, lamentablemente es 0. Muy bien. Entonces el día martes, si es que es virtual, sí va a estar en la plataforma el examen que va a ser de 9 a 9:30, media hora. Si es presencial, nos vemos allá, ¿no? Ahí igual les voy a dictar las preguntas. ¿Listo? Que estén bien entonces, buen fin de semana, esperemos todo se normalice, se arregle. Bendiciones, nos vemos. Buenas Hasta luego, noches, Licen. Licen. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Hasta Chao, el chao. martes. Hasta el Chao. martes. Chao, chao.